Las luces frías del amanecer se filtraban por los ventanales del Hospital San Rafael, tiñendo los pasillos de un gris melancólico. En ese silencio matinal, solo se escuchaba el eco de los pasos de Isabel, una mujer de mirada serena y manos desgastadas por los años de trabajo silencioso. Llevaba su uniforme de limpieza con dignidad, como quien sabe que hasta el oficio más invisible puede ser grandioso cuando se hace con amor. Esa mañana, como tantas otras, empujaba su carrito lleno de productos, paños y una pequeña radio vieja que apenas usaba. Isabel conocía bien aquel hospital. Sabía en qué habitaciones los pacientes dormían mal, qué médicos eran más severos e incluso qué aromas delataban una mala noticia. Pero nada la preparó para lo que vio al abrir la puerta de la habitación 314. Allí, acostado, intubado y con el rostro pálido, estaba don Mauricio Esteban, el mismo empresario que, años atrás, había firmado su carta de despido sin darle la oportunidad de explicarse. Aquel hombre que la dejó sin sustento, sin despedida, sin justicia. Su primer impulso fue retroceder, cerrar la puerta, fingir que no lo había visto. El pasado la golpeó como una ola helada. Recordó el día que salió del edificio con su cajita en las manos, bajo la lluvia, sin entender que había hecho mal. Recordó cómo su hija pequeña le preguntó por qué ya no tenía uniforme. Recordó los días en que tuvo que limpiar casas ajenas para pagar la comida. Y ahora, allí estaba él. Frágil, desprotegido, mortalmente enfermo. Pero en lugar de irse, Isabel se quedó. No dijo una palabra. Miró a Mauricio durante unos segundos eternos, respiró hondo, y luego hizo lo que sabía hacer. Se acercó con suavidad, ajustó las cortinas para que el sol no le diera directamente en el rostro y acomodó con delicadeza la sábana que se había deslizado hasta el suelo. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie la miraba. Pero algo dentro de ella, más fuerte que el resentimiento, la obligó a quedarse. El sonido de los monitores cardíacos marcaba el ritmo de los recuerdos en la mente de Isabel. Mientras fregaba el suelo de aquel pasillo, la escena que cambió su vida se repetía una y otra vez como una película antigua que no sabía detenerse. Hacía 6 años, ella trabajaba como encargada de la limpieza en una empresa de tecnología. No era solo una trabajadora más. Era puntual, confiable, conocía cada rincón del edificio y a cada persona por su nombre. Para muchos, era invisible. Para otros, era parte de la estructura silenciosa que mantenía todo en funcionamiento. Pero todo cambió una mañana, cuando la acusaron, injustamente, de haber robado un reloj de lujo de una sala de reuniones. Nadie le pidió su versión. Nadie investigó realmente. Y fue él, Mauricio Esteban, el fundador de la empresa, quien firmó el documento que selló su salida. No lo hizo con rabia ni con compasión. Lo hizo como quien borra un error de cálculo. Para él, era solo una cifra más que tachar. Para ella, era el derrumbe de todo. Isabel no tuvo abogados. No tuvo recursos para apelar. Solo tuvo su dignidad, su silencio y su dolor. Aquella noche lloró abrazada a su hija, repitiéndose que no debía permitir que el rencor creciera. Pero no era fácil. Pasaron meses antes de conseguir otro empleo. Y aún así, nunca olvidó su nombre, su rostro, ni esa firma elegante en el papel de su despido. Volver a verlo ahora, indefenso en una cama de hospital, era como ver al destino cerrando un círculo. Pero no con ira, con una extraña sensación de justicia poética. Isabel no creía en venganzas, pero sí en lecciones. Y aunque nadie sabía lo que él le había hecho, ella sí. Y eso le bastaba para entender la magnitud del momento que estaba viviendo. Después de la injusticia que la dejó sin trabajo, Isabel no tuvo tiempo para largas lamentaciones. Sabía que llorar no llenaría la despensa ni pagaría el alquiler. Así que, con la misma fuerza que la había mantenido en pie durante años, salió a buscar lo que fuera: limpieza de casas, oficinas, turnos nocturnos en lavanderías. Al principio, no encontró nada. Las puertas se cerraban por su edad, por la falta de referencias actualizadas o simplemente porque era una mujer invisible para el mundo. Pasó semanas comiendo menos para que su hija pudiera comer mejor. Vendió su televisor, luego su pequeña bicicleta estática, e incluso algunos pendientes que había heredado de su madre. Pero nunca se quejó. Frente a su hija Camila, mantenía la sonrisa, inventaba juegos con tapas de frascos, preparaba arroz con sabor a esperanza. Algunas noches, mientras la niña dormía, Isabel lloraba en silencio en el baño, con la toalla en la boca para no despertar a nadie. Su mayor miedo no era la pobreza. Era perder la fuerza de ser un ejemplo. Con el tiempo, una vecina le habló de un hospital que necesitaba personal de limpieza. El salario era modesto, pero había turnos rotativos y comida incluida.
Isabel fue, entregó su currículum con las manos temblorosas, y una semana después empezó a trabajar. Allí nadie la conocía. Nadie sabía de su despido, ni del nombre Mauricio Esteban. Era solo la señora Isabel, la mujer que dejaba los pasillos impecables y siempre tenía una palabra amable para pacientes y enfermeros. Y así pasaron 5 años. 5 años en los que reconstruyó su vida, poco a poco. Sin odio, sin escándalo, sin buscar venganza. Solo con trabajo honesto, disciplina y una fe silenciosa en que algún día, de alguna forma, la vida le devolvería la dignidad que le arrebataron. Ese día había llegado. Y ella no necesitaba gritarlo para saberlo. En la habitación 314, el silencio era denso como una niebla emocional. Las máquinas respiraban por él. El suero goteaba con la misma lentitud con la que el orgullo se desmoronaba. Mauricio Esteban, el hombre que durante décadas fue sinónimo de éxito, autoridad y frialdad en los negocios, ahora era irreconocible. Su rostro había perdido el brillo arrogante de los días de poder. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, se mezclaba con las arrugas profundas que el cáncer había esculpido en su piel. Y sus ojos, antes duros como el acero, permanecían cerrados, rendidos ante la fragilidad humana que ningún cargo es capaz de evitar. Durante años, Mauricio levantó una muralla a su alrededor. Su vida era una agenda repleta, un teléfono que no dejaba de sonar y reuniones en las que su palabra era siempre la última. Nunca tuvo tiempo para cafés largos ni para los cumpleaños de la hija que se fue alejando. Su exesposa ahora vivía en otro país. Sus socios lo reemplazaron en silencio en cuanto la noticia de la enfermedad se difundió. Las acciones de la empresa cayeron y, con ellas, el interés de todos por aquel nombre que ya no lideraba. Ahora estaba solo. Los únicos que cruzaban la puerta de su habitación eran médicos, enfermeras apresuradas y, a veces, voluntarios con libros religiosos. Ningún amigo, ningún pariente, ninguna llamada. Solo informes médicos y el sonido constante de una vida sostenida por cables. E irónicamente fue precisamente Isabel, la mujer a quien él había descartado como si fuera un número, quien entró en aquel cuarto con un paño en las manos y los ojos cargados de pasado. Ella lo miró. Reconoció cada rasgo. Aún debilitado, su rostro seguía siendo el mismo de aquel día en la sala de reuniones, cuando ella intentó decir algo y él ni siquiera levantó la cabeza. Pero ahora, en aquella cama, él no era el CEO. Era solo un hombre enfermo. Un hombre solo. Un hombre sin nadie, excepto ella. Isabel no podía dormir aquella noche. Aunque ya había terminado su turno, se quedó sentada en el pequeño comedor del personal, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos perdidos en una mancha invisible del mantel. Sentía dentro de sí una tormenta que no sabía cómo nombrar. Una parte de su corazón, aquel rincón donde aún ardía la injusticia, susurraba que el universo le había puesto una oportunidad única. Mirar de frente al hombre que destruyó su vida y simplemente no hacer nada. Ignorarlo. Dejarlo allí. Devolverle el mismo desprecio que un día ella recibió. Pero la otra parte estaba hecha de todo lo que ella siempre fue. Respeto, empatía, humanidad. Isabel no había llegado hasta allí para volverse igual a quienes la lastimaron. Aquella mujer que un día salió llorando bajo la lluvia, cargando su última fiambrera, no había sobrevivido para ahora rebajarse al mismo nivel. A la mañana siguiente, volvió a entrar en la 314. Con pasos suaves se acercó a la cama. Mauricio dormía profundamente, el rostro todavía abatido por la quimioterapia. Ella podía marcharse sin que él lo supiera jamás. Podía pedir traslado de planta. Podía renunciar. Pero no. En lugar de eso, Isabel hizo algo que ni ella misma esperaba. Sacó el pañuelo del bolsillo y empezó a limpiar con delicadeza la lámpara de la mesilla. Después ordenó los medicamentos sobre la mesa auxiliar, alineó los libros de oraciones, pasó un trapo ligero por el suelo, y antes de salir, se acercó a la cama. Con voz baja, casi como si hablara consigo misma, dijo: «Está en manos de Dios. Pero yo no voy a convertirme en usted». Y salió, dejando en el aire un gesto de grandeza que nadie aplaudiría, pero que era más valioso que cualquier venganza. Desde aquel día, Isabel no pidió ningún traslado. Tampoco comentó con nadie el pasado que la unía al paciente de la 314. Se mantuvo en el anonimato. Pero algo había cambiado. Cada vez que su turno coincidía con el horario de limpieza de aquella habitación, entraba con un cuidado distinto. No era solo el protocolo. Era algo más íntimo, más silencioso. Empezó a ajustar las cortinas para que la luz del sol no lo molestara, a cambiarlo de posición con delicadeza cuando la enfermera lo olvidaba,
a hidratar sus labios secos con una gasa húmeda. Pequeños actos, casi invisibles, pero constantes. Mauricio, poco a poco, empezó a despertar durante breves periodos. Al principio no la reconoció. Sus ojos pasaban por ella como por cualquier otra trabajadora. Pero algo en la manera en que acomodaba las sábanas o le acercaba una cucharada de agua le provocaba inquietud. Nunca lo habían tratado así, con ternura genuina. Ni en su empresa, ni en su vida personal. Había allí un cuidado que no se podía comprar. Una mañana, al ver que la manta se había deslizado, Isabel entró en la habitación y volvió a cubrirlo. Creyó que él dormía, pero abrió los ojos despacio y, con voz débil, preguntó: «¿Cuál es su nombre?». Ella vaciló un segundo. No quería que lo supiera, pero respondió: «Isabel». Él asintió despacio, como quien registra algo importante, y luego volvió a cerrar los ojos. En los días siguientes, empezó a observarla más. Notó la firmeza con que limpiaba, la paciencia con que esperaba a que los médicos terminaran para entrar. Comenzó a anhelar su presencia sin saber por qué. Quizá era la única alma en aquel hospital que lo trataba como hombre, y no como un caso clínico. Y, poco a poco, la presencia de ella se convirtió en el único momento del día en que no se sentía solo. Él aún no sabía quién era ella, pero ella sabía muy bien quién había sido él. Aún así, elegía cuidarlo. Una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba con suavidad los ventanales del hospital, Mauricio pidió algo inusual: que no apagaran el televisor. No quería ver noticias ni programas, solo buscaba compañía. Isabel entró a limpiar como de costumbre, pero él, con voz débil, murmuró: «¿Puede quedarse un momento?». Ella se detuvo. Lo miró. Aquella petición venía cargada de algo poco común: vulnerabilidad. Sintió el impulso de decir que no era su función. Pero simplemente asintió. Se sentó en una silla cercana y guardó silencio. «Siempre fui un hombre frío, ¿sabe?», dijo él, mirando al techo. Creía que eso era lo correcto: separar el trabajo de las emociones, ser práctico, despedir sin mirar, tomar decisiones sin preguntar. Isabel sintió que el corazón se le oprimía. Aquello era más que un recuerdo, era una rendija abierta. Hace unos años, una empleada fue acusada de robar. Nunca vi las pruebas. Solo firmé. Me dijeron que era lo mejor para la imagen de la empresa. Nunca supe si era verdad. Ni me importó. Ella no respondió. Apretó los dedos contra el delantal, controlando el deseo de decir: «Era yo». Pero permaneció en silencio. Creo que esa fue la primera vez que me volví ciego. Pero no lo noté. Y, después de eso, seguí igual. Me alejé de mi hija, me divorcié, me dediqué al éxito. Y ahora, míreme, ni siquiera sé si alguien vendrá a despedirse de mí». Mauricio giró el rostro hacia ella, con los ojos empañados. «¿Cree usted que una persona puede cambiar, aunque sea tarde?». Isabel respiró hondo. Su voz salió baja, firme, llena de todo lo que había guardado. «Depende. Algunos solo cambian cuando ya no tienen opción. Otros cambian cuando alguien les muestra que todavía vale la pena hacerlo». Él la miró en silencio. Había allí un reconocimiento que aún no tenía nombre, pero estaba cerca. Muy cerca. Días después de aquella conversación llena de silencios y verdades veladas, Mauricio comenzó a juntar piezas sueltas en su memoria. Ese nombre, esa mirada, esa forma de cuidar. Algo dentro de él gritaba que ya había visto a aquella mujer en otro lugar, en otra vida. Una mañana, cuando Isabel entró para recoger las bandejas de comida, él la detuvo con la mirada, ahora más despierta, más presente. «Isabel», dijo lentamente, como quien pone a prueba una sospecha. «¿Nos conocemos de antes?». Ella se congeló por un instante. El peso de aquella pregunta era mayor que cualquier carga que hubiera llevado. Respiró hondo, lo miró con firmeza y, por primera vez, dijo en voz alta: «Fui yo, la mujer a la que despidieron injustamente. La que usted no escuchó. La que dejó la empresa bajo la lluvia con una caja en las manos». El silencio en la habitación fue absoluto. Ni las máquinas se atrevieron a hacer ruido. Los ojos de Mauricio se abrieron como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Intentó incorporarse, pero el cuerpo ya no obedecía. La vergüenza, sin embargo, era más pesada que su debilidad física. «Dios mío», murmuró, llevándose la mano a la frente. «Fuiste tú. No lo puedo creer». «Yo tampoco podía», respondió ella con suavidad. «Pero aquí estamos». Él permaneció unos segundos sin palabras. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas pesadas, cálidas, que no provenían del dolor del cuerpo, sino del alma. «Perdóname, Isabel. No tengo excusas.
No sabía, no supe ver. Fui cobarde y cruel. No sé cómo pude. Ella se acercó, tomó su mano con firmeza y dijo: no vine aquí a humillarlo. Vine a trabajar. Y a sanar. Incluso lo que usted rompió. Mauricio lloró. Por primera vez en décadas, lloró sin máscaras. No como empresario ni como hombre poderoso, sino como un ser humano que por fin veía la magnitud de la herida que había causado, y la inmensidad del perdón que se le ofrecía sin que lo mereciera. En los días que siguieron a aquella confesión, algo sutil, pero profundo, cambió entre ellos. Ya no se trataba solo de cuidados básicos o de obligaciones laborales. Era como si, al romper el silencio y conceder el perdón, Isabel hubiera desbloqueado una nueva etapa en la vida de ambos. Mauricio comenzó a mejorar lentamente. Seguía luchando contra el cáncer, pero ahora había un brillo distinto en sus ojos, una llama pequeña, pero viva, como si por primera vez estuviera luchando por algo más que por sí mismo. Fue entonces cuando el hospital anunció que Mauricio sería trasladado a una ala más restringida, donde solo familiares o profesionales designados podrían visitarlo. El nuevo equipo médico ya estaba definido. Sin embargo, aquella noche, Isabel pasó horas en casa mirando al techo. Podía aceptar que todo terminara allí, que aquel capítulo se cerrara. Ya había hecho más de lo necesario, ya se había demostrado a sí misma que era más grande que el dolor que él le causó. Pero algo dentro de ella no quería marcharse. A la mañana siguiente, fue a ver a la supervisora de enfermería. Con voz firme, pidió ser reasignada temporalmente al ala donde llevarían a Mauricio. No era común, no formaba parte de sus funciones. Pero insistió, y la solicitud fue aceptada. Al entrar en la nueva habitación, Mauricio la vio y sonrió, frágil, con los ojos brillantes. Pensé que ya no vendrías. Pensé que ya no me necesitarías, respondió ella con ternura. Pero ahora sé que sí. No solo a ti. Necesito reparar lo que fui. Isabel asintió despacio. Aquel hombre nunca volvería a ser el mismo. Y ella tampoco. La decisión de permanecer a su lado no tenía que ver con el pasado, sino con la mujer en que se había convertido. Una mujer fuerte, íntegra, capaz de amar incluso a quien la hirió, no por debilidad, sino por valentía. Y esa lección lo cambió todo. Porque lo que empezó como una tragedia silenciosa entre víctima y agresor, se estaba transformando en algo nuevo. Algo raro. Algo capaz de curar mucho más que el cuerpo. Pasaron semanas. Mauricio seguía enfermo, pero algo en su semblante había cambiado por completo. Ya no era solo un paciente más. Era un hombre en transformación. Cada día que Isabel entraba por esa puerta, el ambiente se llenaba de una paz extraña. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos ya no era tenso. Era cómplice. Los ojos de él la seguían como quien no quiere olvidar el rostro de quien le enseñó a ser humano otra vez. Una tarde, el hospital organizó un pequeño acto de reconocimiento para los trabajadores más antiguos. La sorpresa fue cuando el director del hospital anunció, frente a todo el personal, que uno de los pacientes más ilustres había pedido la palabra. Todos se miraron, intrigados. Con la ayuda de una enfermera, Mauricio apareció en silla de ruedas. Pálido, débil, pero con una dignidad reconstruida. «Yo no merezco estar aquí», comenzó, con voz firme, aunque entrecortada. «Pero hay algo que necesito hacer mientras tenga fuerzas». Se volvió hacia Isabel, que estaba al fondo del salón, intentando esconderse entre los uniformes ajenos. «Esta mujer», continuó, «me enseñó que el perdón no es un regalo. Es un acto de valentía. Hace años la lastimé. La hice invisible. Y ella eligió verme cuando yo ya no podía mirar a nadie». Hubo silencio. Luego, aplausos tímidos. Isabel se acercó, los ojos llenos de lágrimas que había aprendido a contener toda su vida. Pero esa vez, las dejó caer. «Nunca busqué reconocimiento», murmuró. «Solo quería hacer las cosas bien». «Y lo hiciste», respondió él. «Mejor de lo que jamás imaginé». A partir de aquel día, Isabel pasó a ser más que una limpiadora en ese hospital. Se convirtió en un símbolo. De dignidad, de humanidad, de perdón. Meses después, Mauricio falleció. Pero no se fue solo. Se fue en paz, con gratitud, y con el nombre de Isabel en el corazón. Ella siguió con su vida. Continuó limpiando, cuidando, viviendo con la misma sencillez. Pero algo había cambiado. Por primera vez, sentía que su historia, aunque silenciosa, había hecho ruido donde realmente importaba. Y ese ruido era el sonido de un alma siendo vista. Antes de terminar este vídeo, detente un instante y respira profundo.
Porque historias como la de Isabel y Mauricio no solo hablan de dolor y perdón. Son recordatorios poderosos de que, incluso cuando nadie nos ve, nuestras decisiones moldean el mundo y pueden sanar heridas que parecían imposibles. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que aún hay espacio para la empatía, el coraje y la humanidad en medio del silencio, no te vayas sin dejar tu like. Eso nos demuestra que vale la pena seguir compartiendo relatos como este. Y si quieres seguir descubriendo historias reales o inspiradas en vidas comunes que guardan lecciones extraordinarias, suscríbete al canal ahora mismo. Cada suscripción es como una llama encendida para que estas voces nunca más sean invisibles. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí, te hacemos sentir. Nos vemos en el próximo video.